cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 3. Para dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy, el tema que vamos a revisar es las bases biológicas de la conducta humana, que nos va a permitir revisar una matriz de objetivos para describir la fisiología del cerebro humano, asimismo, caracterizar los circuitos cerebrales y explicar las múltiples inteligencias. En este sentido, dando introducción a nuestra clase, les traigo la siguiente frase célebre. El cerebro humano no está diseñado para hacernos felices, sino para sobrevivir. La felicidad es nuestro trabajo, según el autor que pueden observar en la pantalla. Cabe destacar entonces que el cerebro humano está estructurado para realizar múltiples funciones, como lo vamos a observar más adelante. Sin embargo, revisando la última parte de esta frase, donde indica que la felicidad es nuestro trabajo. Entonces, jóvenes, desde ese mundo de las ideas que hemos ido almacenando en esa trayectoria mediante nuestro desplazamiento a través de la socialización y, por supuesto, en la interacción con nuestro contexto inmediato, nosotros vamos almacenando en la memoria a largo plazo, como ya se los he ido explicando, vamos almacenando las informaciones a través de las simbologías, conceptos, patrones, creencias, códigos sociales, que de una u otra forma etiquetan un tipo de observador, y eso, por supuesto, nos hace activar ya sea el pensamiento reactivo o reaccionario o el pensamiento de resolución de problemas. Y eso, por supuesto, tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo y la dominancia del hemisferio cerebral derecho. Entonces, dando inicio a nuestros temas, también le presento a este libro, ¿verdad? Que por supuesto, es del mismo autor, donde él dice que desata tu poder ilimitado, porque ya también, jóvenes, está demostrado que nosotros no solamente somos un sapiens, es decir, que no solamente nos desplazamos a partir de una racionalidad lógica secuencial, sino también mediante pensamientos abstractos y, por supuesto, nosotros en ese poder ilimitado que tiene el cerebro, desde ese condicionamiento que nosotros le vamos haciendo, desde ese desenvolvimiento que tenemos en la niñez hasta la edad adulta, nosotros podemos ir transformando no solo el mundo de las ideas, sino también nuestro mundo lógico, nuestro mundo subjetivo, y por supuesto podemos modificar nuestros patrones, códigos, pensamientos limitados y, por supuesto, crear un universo donde todo es posible a través de ese poder ilimitado que tiene la mente en ese cerebro, ¿verdad?, humano, y crear nuestra propia felicidad, porque una vez que nosotros aprendemos a mirarnos a nosotros mismos en ese mundo subjetivo, en esa experiencia de la estructura vivida, podemos transformar todo aquello que ya ha perdido vigencia y, por supuesto, incluir en ese cerebro, incluir la plasticidad cerebral para soltar todos aquellos aprendizajes que no tienen ninguna importancia ya en nuestro contexto de vida. Y por supuesto, en ese proyecto personal que nos permite, ¿verdad?, a partir de una mente súper
ilimitada, ir agregando esas cosas, esos recuerdos, como digo yo, educar la memoria selectiva para transformar el observador ilimitado y ser un observador multidimensional, donde todo aquello, ¿verdad?, que creemos que es imposible, lo podemos modificar para superar nuestros propios límites. Así que, jóvenes, adelante, vamos a agregar cada día nuevos aprendizajes, salir de la zona de confort para superar nuestros propios límites. Ahora bien, ya dando el desarrollo de nuestro tema del día de hoy, tenemos que el cerebro humano es una estructura biológica muy compleja, pero súper interesante, que pesa alrededor de 1.400 kilogramos y está constituido, como lo pueden observar en la pantalla, está constituido por alrededor de más de 100 millones de neuronas que tienen múltiples formas y funciones organizadas, ¿verdad?, de forma macro y microcircuitos para emitir las señales a través de los impulsos que vienen del contexto exterior, es decir, que viene a través del medio ambiente. El cerebro humano también podemos resaltar que tiene una capacidad que nos permite comunicarnos y es a través de ese proceso de socialización mediante el lenguaje que nosotros vamos construyendo, ¿verdad?, ese contenido discursivo para abstraernos y comunicarnos con los otros. Asimismo, pueden observar en la siguiente lámina que el sistema nervioso central está constituido por centros neuronales y vías nerviosas. Les dejo esta lámina para que la analicen y hagan su respectiva reflexión. Por otra parte, tenemos que el cerebro y la cognición se puede decir que es un proceso mediante el cual la información recibida a través de las neuronas sensoriales se transforma, se reduce, se elabora, almacena, recupera y se utiliza en un momento dado y es lo que conocemos como la cognición. Aquí también cabe destacar, jóvenes, la metacognición son aquellas herramientas cognitivas, afectivas, conductuales, sociales que tiene un sujeto para desplazarse de una manera efectiva y, por supuesto, en un desplazamiento congruente con su forma de pensar, expresar, sentir y actuar. Por otro lado, también les dejo esta lámina para que observen la estructura de la neocorteza cerebral y, por supuesto, amplíen la información. Asimismo, el cerebro humano está constituido por dos hemisferios cerebrales que de una u otra manera direccionan el comportamiento humano. Así pues, podemos decir entonces que el hemisferio cerebral izquierdo está especializado en las funciones relacionadas con el lenguaje hablado y escrito y con el afrontamiento consciente y de la resolución de problemas. Por otro lado, el hemisferio cerebral derecho está implicado en la evaluación del peligro, la seguridad, la organización de la corporalidad y con los aspectos emocionales. Es por ello que el hemisferio derecho, como lo pueden observar en la presente lámina, está o suele ser asociado con el proceso mental no consciente. Aquí me quiero detener, mis estimados estudiantes, porque el hemisferio cerebral derecho es poco estimulado en la educación occidental, ya que se le ha dado mayor importancia a la dominancia del hemisferio cerebral izquierdo
a través de los procesos educativos lineales, secuenciales y, por supuesto, mucha importancia en todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico, secuencial y lógicamente matemático. Es decir, se ha resaltado muchísimo en la educación occidental la escritura y, por supuesto, ese razonamiento lógico matemático. Contrario a esto, el hemisferio cerebral derecho no ha sido estimulado como tiene que ser en nuestra educación occidental y de una otra manera se ha negado la importancia de la mente subconsciente. Sin embargo, jóvenes, ya también está demostrado y lo ha dicho muy bien nuestro queridísimo Eduardo Ponce y Edgar Morán, que la mente subconsciente tiene una gran importancia en ese hombre sapiens, ya que estamos condicionados de una u otra manera por los patrones, por los hábitos que de una u otra forma lo maneja supuestamente la mente consciente, pero resulta que la gran influencia la tiene la mente subconsciente, porque a veces, fíjense, tenemos comandos de reactivos que son direccionados por la mente subconsciente. Es allí que la mente subconsciente o la mente no consciente es la que de una u otra manera nos proyecta hacia los hábitos, patrones, secuencias recurrentes de una manera inconsciente. Asimismo, podemos decir que el hemisferio derecho también parece madurar más durante los primeros meses de la vida, en paralelo con el rápido crecimiento de las capacidades motoras y sensoriales, como lo pueden leer en la presente lámina, y el establecimiento de la estructura del apego y la regulación emocional. Y por eso es que en ese cerebro límbico, ¿verdad?, que vamos a ir viendo más adelante, nosotros tenemos muchísimo apego y mucha afectividad, y de una u otra manera también nos han negado la oportunidad de educar las emociones y de autorregular nuestras emociones, que la podemos ir aprendiendo observándonos 24/7 en ese aprendizaje personal que de una u otra forma debemos aprender a desarrollar. Un tema que va a ser muy trabajado en la próxima semana número 4. Como pueden observar en la pantalla, entonces se puede decir que el hemisferio cerebral izquierdo, como lo pueden observar aquí, está relacionado con el análisis financiero y matemático, la evaluación de todas las variables, es decir, todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas, la toma lógica de las decisiones, el debate y la negociación y, por supuesto, la jerarquización de las necesidades, tanto básicas como las necesidades de orden superior. Asimismo, tiene que ver con la supervisión, la atención al detalle, cuando somos muy detallistas, ¿verdad? ¿Por qué, jóvenes? Porque simplemente el hemisferio cerebral izquierdo es de secuencia, es de línea, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la descomposición de las partes al todo. También está relacionado con los procesos de rutina, cumplimientos de tareas, calendarizadas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el apoyo administrativo. No obstante, el hemisferio cerebral derecho está concatenado con la imaginación y la creatividad, y por eso es que como la imaginación y la creatividad tampoco se le ha dado mucha importancia en el sistema educativo, o por lo menos, vamos a corregir, no se le había dado tanta importancia. En la actualidad, en este siglo XXI, con la incorporación de la tecnología educativa, por supuesto que nuestros jóvenes sí han desarrollado todo lo que tiene que ver con la creatividad, pero no con el pensamiento imaginario y mucho menos con el pensamiento de resolución de problemas y menos hacia ese pensamiento proyectivo que tiene que ver con un pensamiento visionario que tampoco
lógico se ha desarrollado en la actualidad. Asimismo, ¿verdad? El hemisferio cerebral derecho tiene que ver con la resolución del problema, pero no esa resolución de problemas como lo quise dejar ver en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿verdad? Resolución de problemas para descomponer a través de las partes al todo y del todo a la parte, en ese análisis, no. Este lado del cerebro, como es un pensamiento abstracto, está relacionado con el hemisferio cerebral derecho, entonces la resolución del problema para ver el problema desde la multiplicidad de dimensiones y, por supuesto, para encontrar las diferentes soluciones al problema. Porque el pensamiento, es decir, el hemisferio cerebral derecho, es una parte del cerebro que está ya programado para resolver los problemas, pero no ese problema existencial, sino la resolución del problema, viéndolo desde afuera y a partir de un modelamiento de ideas o de conductas que nos hagan dialogar en un ganar-ganar y en una resolución de problemas multidimensional. Asimismo, tiene que ver con los aspectos de innovación, del sentido del humor, aquella persona que tiene un sentido del humor, que siempre disfruta, ¿verdad? Está en alegría, que tiene un buen sentido del humor y, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con ver el lado positivo de las cosas, es porque se está proyectando mediante el hemisferio cerebral derecho. Asimismo, esta dominancia derecha tiene que ver con ese sentido de protección, de festividad, de conciliador en esa comunicación para dialogar. Recuerden que la comunicación se da en tres planos: para entenderse, no entenderse o mal entenderse. Y cuando nos malentendemos o no nos entendemos, es porque sencillamente no estamos escuchando en mente en blanco y mucho menos desde la intencionalidad que tiene el emisor en ese contenido discursivo. Asimismo, esta dominancia derecha está concatenada con el sentido de grupo. Y por supuesto, el hemisferio cerebral derecho tiene que ver con esa creatividad, con esa abstracción, con la música, con todo lo que no tenga que ver consecuencias, ni letras, ni números. Lo otro es que también lo pueden observar en esta lámina, es que yo les traigo una imagen muy importante, porque fíjense, aquí, ¿verdad? A modo de resumen, podemos observar que nuestro cerebro, además de que está dividido por dos hemisferios cerebrales, también, por supuesto, está subdivididos por áreas. Entonces, desde la parte izquierda podemos observar, ¿verdad?, 4 tipos de cuadrantes, que es el A, que es el lógico, el experto, el B, el límbico, el izquierdo, el abstracto, que es el estratega. Y a nosotros no nos han desarrollado el pensamiento estratégico para resolver los problemas. Y por supuesto, la otra parte, que es el C, muy importante esta lámina, tiene que ver con todo el cerebro límbico. Y ese cerebro límbico, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, también tiene que ver con la afectividad, los sentimientos y la autorregulación de las emociones. Por otra parte, podemos observar en la pantalla, ¿verdad?, la presente imagen, donde de una u otra forma también se describe de manera bien detallada que el lado izquierdo del cerebro, además de que proyecta el pensamiento analítico, también, por supuesto, allí están algunos aspectos que usted se los dejo para que usted los analice. También el cerebro, el lado derecho del cerebro, está relacionada con el pensamiento intuitivo, que también nuestra sociedad científica ha desnegado ese pensamiento intuitivo y no nos ha permitido desarrollarlo, porque es a través de la conexión que tiene la glándula pineal en conexión o alineación con nuestro amado Dios del universo, nosotros podemos desarrollar el pensamiento intuitivo para ver más allá de lo tangible, de lo real, de lo lógico, y permitirnos dudar de la propia duda. Asimismo,
El lado derecho del cerebro, como ya les expliqué, tiene algunas caracterización, y uno de los aspectos bien interesantes de este lado del derecho del cerebro es que está ya implicado en todo ese sentido de la fe y, por supuesto, de los valores de la compasión y, lógicamente, de la bondad y de las acciones virtuosas. Por eso es que es tan importante, jóvenes, aprender a desarrollar la totalidad del cerebro, porque el hemisferio cerebral está muy inclinado hacia el lado izquierdo del cerebro. Nuestra enseñanza está muy inclinada hacia el lado izquierdo del cerebro y no hacia la totalidad de la educación de nuestro cerebro como un todo, visto desde un enfoque holístico o integrador. No obstante, todas las capacidades cognitivas en esos procesos, ¿verdad?, que nosotros hacemos para adquirir la información, elaborarla y almacenarla y, por supuesto, recuperarla en un momento dado, está relacionado con todo lo que tiene que ver con el área cerebral y, lógicamente, a través de la percepción, del movimiento, el lenguaje, la memoria, el pensamiento y todo está indicado allí porque el cerebro no trabaja de manera aislada, sino relacionada o relacionando cada una de sus áreas. También es importante, jóvenes, resaltar a un gran científico como fue MacLeay. MacLeay es un nombre que de una u otra manera, Paul MacLeay, desarrolló la teoría de los tres cerebros. Y hay muchas teorías, jóvenes, yo simplemente traigo esta, usted puede profundizar en toda la que usted quiera. Incluso en el aula virtual tienen un gran vídeo para que lo escuchen y está muy bien explicado desde esa funcionalidad de lo que significa todo lo que es el cerebro humano. Entonces, volviendo a Paul MacLeay, él elaboró la teoría de los tres planos del cerebro o las tres caras del cerebro, como lo pueden observar en la pantalla, donde él habla, ¿verdad?, de que el cerebro humano comenzó desde el cerebro reptiliano, el cerebro paleomamífero y, por supuesto, el neomamífero, lo que él decía que correspondía entonces con las zonas del cerebro que están relacionadas con el tallo cerebral, el sistema límbico y el córtex. Es decir, el sistema límbico, aquí me quiero detener porque él estudió todo lo que tiene que ver con ese sistema límbico y ahí entra la afectividad y los sentimientos. Y lógicamente la neocorteza cerebral, que también involucra todas las diferentes áreas, y el tallo cerebral, que tiene que ver con nuestro equilibrio, ¿verdad?, la regulación de la temperatura, entre otras funciones que usted puede profundizar más adelante. Asimismo, podemos observar en la pantalla la corteza cerebral y la actividad mental. Como lo pueden ver en la imagen, ¿verdad? Tenemos cuatro áreas bien importantes en ese cerebro que están definidas por el lóbulo parietal, frontal, temporal y occipital. También se los dejo allí para que lo revisen y lo analicen. Asimismo, la corteza cerebral es la responsable de las funciones intelectuales, la percepción, los movimientos, la programación y la memoria a largo plazo. Aquí me quiero detener porque ya también está demostrado, jóvenes, que además, como dicen todos los autores, somos más que un cuerpo, jóvenes. Y como somos más que un cuerpo, nosotros también tenemos que dejar de ser tan sapiens lógicos. Nosotros también debemos entender que tenemos múltiples inteligencias y, lógicamente, ya está demostrado que la inteligencia emocional impacta sobre todas las áreas y específicamente produce alteraciones favorables o desfavorables en nuestro cuerpo físico. Nosotros no solo tenemos un cuerpo físico, sino que somos cuerpo físico, mental, ¿verdad? Un cuerpo mental, un cuerpo estéreo, un cuerpo astral y, por supuesto, espiritual y social. Por eso es que a muchas personas les afecta la socialización porque no han podido autorregular sus emociones para desplazarse en una inteligencia interpersonal.
Asimismo, jóvenes, podemos entonces decir que nuestra corteza cerebral nos permite almacenar grande memoria porque también está ya demostrado que trabaja como si fuera una computadora, solo que la computadora no proyecta emociones o afectividad. En cambio, nuestro cuerpo físico, emocional, sí nos permite proyectar las emociones, porque si no estuviéramos ya muertos. Entonces, dentro de esa corteza cerebral, nosotros vamos almacenando grandes informaciones que podemos recuperar mediante los procesos cognitivos y, por supuesto, allí me quiero detener porque la escuela también, de una u otra forma, ha potenciado más los procesos cognitivos de orden básico, como es la observación, la descripción y, por supuesto, la última etapa es el análisis, porque nos lleva a descomponer casi todas las cosas. En cambio, jóvenes, nuestra educación debería de una u otra manera, jóvenes, proporcionarnos de una u otra forma, proporcionarnos esta nueva educación, desarrollar la totalidad del cerebro para que nosotros, además de hacer análisis, también apliquemos esos nuevos conocimientos mediante las comparaciones, analogías y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el resumen, con los ensayos, es decir, con el pensamiento abstracto. Por otro lado, entonces también les quiero resaltar y les dejo allí que justamente delante del hipocampo se encuentra la amígdala, que está ya relacionada también con todo lo que tiene que ver con la regulación de las emociones. Y es por eso que muchos dicen, ¿verdad?, que cuando la persona se le explaya la amígdala pierde la perspectiva. Y si no fuera así, ¿por qué entonces sucedió la Primera y Segunda Guerra Mundial? Reflexionen al respecto. También les traigo y les dejo esta imagen que es el hipocampo, que tiene que ver, ¿verdad?, que tiene un control indirecto en las emociones. Allí les dejo esta lámina para que la observen y, por supuesto, pongan en práctica el pensamiento analítico y el pensamiento abstracto. Porque, jóvenes, también es importante decirles algo. No solamente tenemos que desarrollar la dominancia del hemisferio cerebral izquierdo, sino la totalidad del cerebro. Y eso implica que necesitamos hacer líneas, pero también hacer cuadrados, y dentro del cuadrado hacer triángulos, rectángulos, y eso es lo que quiere decir cuando utilizamos la totalidad del cerebro. Es decir, si podemos escribir con la izquierda, también lo podemos hacer con nuestra derecha. Si podemos caminar hacia adelante, también lo podemos hacer en sentido contrario, es decir, hacia atrás. Y así sucesivamente. Ya está, jóvenes, demostrado que mediante diferentes ejercicios nosotros podemos potenciar el hemisferio cerebral izquierdo, pero también el hemisferio cerebral derecho. Saliéndonos entonces de lo que son los hemisferios cerebrales y volviendo al sistema límbico, es muy importante nuestro sistema límbico. ¿Por qué es importante, jóvenes? Porque allí está todo lo que tiene que ver con nuestra afectividad, con nuestro apego y con todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Y una de las situaciones que descontrola al sapiens del siglo hasta el siglo XXI, que estamos en el presente, son las emociones, y por eso en este presente, en la actualidad, se le está dando tanta importancia a todo lo que tiene que ver con la regulación de las emociones, y ya lo dice Daniel Goleman, y Betty Alejo también, que soy yo. En este caso no es dejar de sentir las emociones, sino de aprender a autorregular nuestras emociones, conociendo, por supuesto, por qué nos dejamos sugestionar de una u otra forma y, lógicamente, por qué ciertas situaciones nos afectan y cuáles son esas situaciones que nos están afectando. Y eso solo lo podemos lograr si hacemos nuestro aprendizaje personal, porque yo soy la creadora de la teoría del aprendizaje personal, que no ha salido a la luz pública todavía porque estoy trabajando en ella. Sin embargo, la teoría del aprendizaje personal nos hace vernos desde una mirada hacia nosotros mismos para hacer un aprendizaje de transformación y, lógicamente, un aprendizaje de renovación que nos permita dejar de ser un observador limitado y, por supuesto, potenciar la memoria selectiva para ver el lado positivo de las cosas.
Porque aunque observemos el vaso medio vacío, también podemos ver en ese vaso medio vacío un gran océano que nos permite desplazarnos de una manera efectiva y, por supuesto, a partir de una comunicación para entendernos en un plano de desigualdad y, lógicamente, de polaridad, porque en los desacuerdos es donde nosotros tenemos que aprender a comunicarnos efectivamente. Así pues, fíjense que el sistema límbico está integrado y lo pueden observar en la imagen y se los dejo para que lo revisen con detenimiento. Por otra parte, el sistema límbico está, ¿verdad?, implicado en la fase de la memorización. Y aquí también me quiero detener, jóvenes, por lo siguiente, porque esa fase de memorización ya también podemos decir que el sistema límbico, ¿verdad? Cuando usted le pone emoción a las cosas, cuando usted tiene una alta motivación, eso le permite de una u otra manera captar la información de manera rápida en esos estilos de aprendizaje, ¿verdad? En esos sistemas de representación, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Entonces, en ese sistema límbico, ¿verdad? Mientras más emoción, la motivación a millón nos permite conectarnos, aprender más rápidamente. Y por eso voy a colocar un ejemplo, jóvenes, cuando estamos enamorados, es decir, que alguien nos gusta, ¿verdad? Que hay un disparo allí de empatía con el otro porque nos agradó, eso entonces aprendemos más fácil, abrimos nuestra mente a nuestra plasticidad cerebral, le ponemos, ¿verdad? Porque esa es la motivación. ¿Qué es la motivación? Una energía, una fuerza que nos permite desplazarnos de una manera más persistente y, por supuesto, con mayor resistencia hasta lograr esa meta que queremos alcanzar. En resumen, jóvenes, con relación al sistema límbico, visto desde esta lámina, pues podemos resaltar que tiene mucho que ver con esos elementos importantes de las bases cognitivas y, por supuesto, emocionales de la vida mental. Y lógicamente en esos aspectos de memorias, temores, esperanzas y sentimientos, porque jóvenes, el sistema límbico de una u otra forma tiene que ver con nuestras emociones básicas y nuestros estados emocionales. Y cuando estamos allí en esos estados de ánimo, de resentimiento, frustración, de no aceptación, de desesperanza, lógicamente vamos a mover el cuerpo emocional y vamos a activar algunos neurotransmisores que van a afectar a nuestro cuerpo físico. Entonces, saliéndonos ya de todo lo que tiene que ver con estas láminas, que se las voy a dejar, por supuesto, para que la analicen y puedan ampliar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores, también yo le podría decir, ¿verdad?, que en esos neurotransmisores, incluso yo estaba escuchando en estos días a un psicólogo que es muy famoso y que no lo voy a mencionar en este momento, y él simplemente, como era una entrevista en vivo, él le decía a la señora que controlara sus estados emocionales, pero también debemos ser muy respetuosos, y quiero decirlo en público por lo siguiente: no todas las emociones son producto de un impacto del medio ambiente. Muchas veces nuestras alteraciones emocionales tienen que ver con una disfuncionalidad orgánica o mediante algún neurotransmisor que está allí afectando nuestro estado emocional, y eso hay que también saberlo para poder asesorar de una u otra manera, de manera congruente a la persona, para que asista ya a un psiquiatra. Hay cosas que el psicólogo no puede totalmente resolver, y cuando están de una u otra forma impactando allí esas sustancias de los neurotransmisores, entonces nosotros tenemos que referir ya a un médico especializado. Por supuesto, existen muchísimos neurotransmisores que usted lo puede profundizar, que no es el fin de esta presentación. Sin embargo, queda a libertad de que usted pueda profundizar en ellos. Finalmente, para ir concluyendo, jóvenes, les puedo decir también que les traigo, ¿verdad?, otro aspecto muy interesante que nuestro amado Gardner, que tiene que ver con las inteligencias múltiples,
porque también recuerden, nosotros si venimos observando la evolución del hombre, nosotros venimos desde la psicología experimental, donde se le daba mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la conducta. De allí pasamos a la psicología cognitiva, después a la psicología constructivista y continuando en la psicología social y crítica. Y de una u otra manera estamos en el siglo XXI que se ha incorporado lo que es la psicología humanista, la psicología que tiene que ver con la psicología de la tecnología y todo lo relacionado, por supuesto, con el comportamiento del hombre. Y por eso es que los avances de la neurociencia han entendido que no solamente somos conductas, sino que somos un ser humano, un sapiens que está de una u otra manera relacionado con procesos cognitivos, con conducta, con afectividad, con inteligencia social, intrapersonal, y eso lo ha logrado, por supuesto, Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, aquí les presento esta diapositiva que lo pueden observar en pantalla y las inteligencias están asociadas con la inteligencia visual espacial, es decir, todo lo que tiene que ver con la inteligencia de tiempo, de espacio, es decir, la inteligencia temporoespacial, la inteligencia naturista, que es cuando nos conectamos, ¿verdad?, con nuestra misma especie y, por supuesto, con nuestra madre naturaleza, que allí también voy a dar un espacio porque nosotros jóvenes debemos aprender a respetar el templo sagrado que es común a toda la convivencia de la especie humana y las otras especies, que nosotros no hemos aprendido a amar a nuestra madre tierra. También este autor habla de la inteligencia intrapersonal y tiene que ver en ese mundo subjetivo que yo le llamo ese mundo íntimo, para comprender por qué pienso, expreso y siento contrario a mi forma de actuar. Por supuesto, allí también en esa inteligencia intrapersonal debemos nosotros de una u otra forma comprender nuestro mundo vivido en esa estructura de la experiencia vivida en nuestros primeros años con nuestros primeros cuidadores o socializadores y por supuesto con nuestros mismos padres, para saber si tenemos algún problema de sugestión, algún problema de maltrato y lógicamente para revisar todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestra memoria a largo plazo, para aprender a educar la memoria selectiva, viendo el lado positivo de las cosas. Por otro lado, tenemos entonces la inteligencia muy conocida por nosotros, que es la inteligencia lógica matemática a través de esos procesos secuenciales, numéricos y de razonamiento, por supuesto, lineal, secuencial, determinista. Y lo otro que caracteriza a la inteligencia lógica matemática es el razonamiento, ¿verdad? Ese razonamiento analítico y, por supuesto, que está basado en ese método de cuantificar, de probar y, por supuesto, tiene mucho que ver con la generación de hipótesis. Por otro lado, también tenemos la inteligencia existencial, como lo pueden observar en pantalla, que tiene que ver con dar respuesta hacia mis problemas existenciales. Y allí también hemos tenido una pequeña brecha en cuanto a que muchas personas no han logrado empoderarse y mucho menos entender cuál es su misión de vida en este contexto, en este plano terrenal, para qué vino a esta y para qué vive esa persona y lógicamente que debemos aprender a conocernos y eso lo logramos si nosotros aprendemos a hacer ese trabajo introspectivo, pero no para enjuiciarnos a nosotros mismos, no, sino para aprender, ¿verdad?, a reflexionar en ese proceso permanente 24/7, en ese aprendizaje personal, para dar respuesta a quién soy,
¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué morimos, verdad? Y nadie muere, simplemente pasamos a otro plano astral que como no hemos desarrollado la totalidad del cerebro, incluso ya hay avances, grandes avances, de que el hombre no solamente es un cuerpo físico, también es un cuerpo etéreo porque hay otros planos y nosotros este cuerpo simplemente es prestado y podemos proyectar la mente hacia otros planos astrales, pero no nos atrevemos porque no nos han enseñado y mucho menos porque tenemos mucho miedo. Lo otro es que otra del tipo de inteligencia es la interpersonal y lógicamente esta tiene mucha importancia en este siglo XXI porque las grandes instituciones están ya observando a las personas en ese desplazamiento con los otros para ver si siente empatía, ¿verdad? Cómo autorregula sus emociones en un problema inesperado, porque el problema, jóvenes, es que nosotros también hemos sido educados para desplazarnos en un contexto cierto, donde lo cierto es muy cierto. Y cuando estamos en contextos inciertos, no sabemos qué hacer. Y es por ello que las grandes organizaciones, por decir, citar un ejemplo, de Estados Unidos, ya ni siquiera están aplicando los test psicológicos, ningunos test proyectivos, sino le están dando más énfasis a lo que es la inteligencia interpersonal y de resolución de problemas. Incluso le coloca cosas inesperadas, ¿verdad? Como un infarto, que usted está allí en una entrevista y la persona o genera un infarto o produce un incendio simulado para ver cómo reacciona usted en un contexto incierto, y es allí donde nosotros debemos ir aprendiendo para poder autorregular nuestras emociones y permitirnos desplazarnos en contextos inciertos, es decir, salir de la zona de confort, porque una vez que uno aprende a salir de la zona de confort, entonces está potenciando todas las herramientas cognitivas, afectivas, conductuales y sociales que tenemos bien almacenadas en nuestra memoria y que no tenemos recuerdo de ellas. No obstante, la inteligencia corporal kinestésica también, jóvenes, es importante desarrollar. Por eso es que, ¿verdad? Movimiento, olor, incluso nosotros no hemos desarrollado sino ese pensamiento lógico, ¿verdad? Viendo las cosas, observándolas. El aprendizaje debe ir hacia que si usted no ve, y por eso es que ustedes no ven que las personas que son ciegas o que no escuchan desarrollan otro tipo de inteligencia, porque se van hacia la inteligencia corporal kinestésica. Y ya también está demostrado, jóvenes, que al tener la mente, ¿verdad?, coordinada entre cuerpo, mente y espíritu, nosotros podemos ser mejores personas. Incluso, jóvenes, también le podría decir aquí en la inteligencia corporal que ya también podemos decir que la comunicación no verbal deja más, o sea, expresa más de 1000 palabras. Entonces ya usted, apenas usted dice un primer contenido lingüístico, ya ustedes le pueden hacer un perfil psicológico igualmente con su comunicación corporal. Por otro lado, jóvenes, tenemos también la inteligencia lingüístico-verbal, que es bien conocida por nosotros porque es lo que hemos aprendido, ¿verdad? En esas líneas secuenciales, en ese hacer, ¿verdad? Planas, tareas, en pasar a la pizarra y, por supuesto, resumir. Eso nos lleva a una inteligencia lingüística escrita o verbal. Y, por supuesto, tenemos que aprender, jóvenes, a desarrollar muy bien la inteligencia lingüística verbal, porque la hemos desarrollado, pero no la hemos potenciado en un nivel de excelencia, porque cuando, ya lo dice el maestro Maturana y por supuesto ¿no? Nuestro maestro Ruiz, dice que una vez que nosotros aprendamos a colocar, a poner en práctica los 4 acuerdos, que es ser impecable con tus palabras, cuando somos impecables con nuestras palabras, ¿verdad? No diciendo palabras obscenas, por supuesto que nos conectamos con la línea directa con el Dios del universo. Y también, por supuesto, siendo impecable con nuestra palabra, no haciendo juicio, porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que tenemos demasiado ego, y ese ego nos permite creer tener la verdad absoluta. Y en esa verdad absoluta, jóvenes, nosotros hacemos mucho daño enjuiciando a las otras personas cuando son contrarios a nosotros. Y recuerden, jóvenes, somos iguales, pero somos diferentes. Y lo otro, que la única manera de nosotros explayar todas las inteligencias o las múltiples inteligencias es comenzando por no enjuiciar. Ya está demostrado también que el no enjuiciar nos permite tener una
una mente en blanco para comunicarnos con la otra persona desde su mundo vivido, no desde las expectativas de nosotros. Cuando hacemos juicios, nos estamos haciendo nosotros mal, porque nosotros somos búmeros, y en esa situación la energía que sale de nuestro cuerpo sale al universo, pero también regresa a nosotros. No olvidemos eso. Lo otro es que como lo decía el maestro Ruiz, es que no hacer suposiciones. Generalmente cuando estamos en una línea comunicacional para entendernos supuestamente, el problema es que ya, además de que tenemos juicios valorativos o prejuicios ya elaborados, también hacemos muchas suposiciones que no tienen ni arte ni parte, porque las suposiciones no alimentan sino nuestro ego. Lo otro es que no tomar las cosas a título personal, no debemos tomar nada a título personal, porque generalmente todo tiene solución. Y lo otro que da siempre lo mejor de ti desde ese discurso lingüístico, a partir de la comunicación corporal y en ese actuar en congruencia con tus pensamientos, conceptos, sentimientos y lógico, en ese desplazamiento, en socialización con los otros, en ese plano diferente, en esa diferencia que siempre nos va a marcar como individuo o sujeto particular. Lo otro es, para ir cerrando, jóvenes, tenemos también la inteligencia musical, ¿verdad? Aquellas personas que tienen mucho oído, ¿verdad? O tienen mucho ritmo, mucho timbre, que tienen una voz dulce, es porque han desarrollado muy bien la inteligencia musical. Les dejo también en pantalla esta lámina para que usted haga este ejercicio que es muy interesante. Usted va a decir en el gráfico, diga el color, no la palabra. Es decir, no va a decir la palabra, sino el color. Es un ejercicio muy interesante que nos permite desarrollar el hemisferio cerebral derecho y también saber hacia dónde nos estamos inclinando. ¿Por qué? Porque si yo digo la palabra es porque mi dominancia cerebral tiene que ver con el lado izquierdo. En cambio, si yo puedo observar de una manera rápida, porque tengo un ejercicio para hacerlo de forma muy rápida, si yo digo el color es porque estoy manejándome con el lado derecho del cerebro, que es el hemisferio cerebral izquierdo, y tengo más dominancia para ello. También jóvenes ya pueden hacer otro ejercicio, ¿verdad? Como es, si usted está acostumbrado a escribir con la izquierda, acostumbre a hacer todas las actividades con el lado contrario a su dominancia de las manos. Asimismo, ¿verdad? Leer al revés también es importante. ¿No ves que si leemos normalito, entonces estamos haciendo secuencias, líneas, y lo que hay es que buscar desarrollar el pensamiento abstracto? Lea al revés, baile de izquierda a derecha, ¿verdad? Camine hacia la izquierda, hacia la derecha, es decir, incluya la plasticidad cerebral y salga de la zona de confort que está habituado, rompa patrones, hábitos, para que usted pueda, ¿verdad? Y por supuesto, rompa creencias, costumbres, para que usted pueda desplazarse de una manera óptima. Muy bien, cerrando entonces, jóvenes, a manera de recordar, entonces, les dejo aquí la siguiente lámina. Para finalizar, recordemos lo aprendido en esta semana, que es el cerebro humano, allí está, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que tiene el cerebro humano? Se lo dejo para que lo observen. La otra lámina está relacionada con todo lo que tiene que ver cómo está constituido el cerebro. Así que también puedo decir a modo de conclusión que el cerebro está relacionado directamente con la conducta, por supuesto, con nuestra afectividad, nuestros sentimientos, nuestros apegos y nuestra forma de actuar y de socializar. Y por eso es que a muchas personas les cuesta mucho socializar, porque no han desarrollado la inteligencia interpersonal. También les cuesta mucho comunicarse consigo mismos porque no han desarrollado o potenciado la inteligencia intrapersonal. Y así sucesivamente, como ya se lo he explicado en láminas anteriores. Asimismo, hoy aprendieron que la cognición y el cerebro humano están muy conectados, ya que todos los estímulos que vienen del medio ambiente impactan directamente en nuestras neuronas y de una u otra forma recibimos la información, la codificamos, la almacenamos y la recuperamos. Y por supuesto, aquí yo lo que les diría para el recuerdo, que la cognición, nosotros como seres humanos debemos aprender a desarrollar todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos de alto nivel intelectual.
para hacer analogías, comparaciones, y desarrollar el pensamiento abstracto. Pero más allá de desarrollar este tipo de pensamiento, también debemos aprender a potenciar el pensamiento visionario, el pensamiento estratega, viéndonos, ¿verdad? Proyectándonos hacia un futuro inmediato para ver cómo nos vemos en 5 o 10 años y cómo hemos ido administrando nuestro tiempo y la jerarquización de las necesidades de Abraham Maslow en esa autorrealización personal. Y lo más importante, jóvenes, es aprender a desarrollar o cultivar todas aquellas herramientas que cada uno de nosotros las tiene allí sembradas, cultivadas, almacenadas, pero que no las recordamos. Y si nosotros aprendemos a realizar nuestro aprendizaje personal, seguro estoy que en esa mirada de nosotros hacia nosotros mismos va a haber un cambio de observador para cultivar ese tercer ojo que tiene mucho que ver con la intuición, el aprender a desplazarnos sin esos procesos lógicos secuenciales. Asimismo, también aprendieron que el hemisferio izquierdo está muy relacionado con ese contenido lingüístico, con el lenguaje hablado y escrito, con todo lo que tiene que ver con esa mente consciente. Somos tan conscientes, pero cuando estamos en una situación incierta, allí se activa en la mente subconsciente y la resolución de problemas, por supuesto, los problemas existenciales. Asimismo, aprendieron que en esta semana 3, que el hemisferio cerebral derecho está implicado con todas aquellas situaciones que no tienen nada que ver con secuencia y línea, como lo pueden observar en la pantalla. Igualmente, por supuesto, este hemisferio derecho ya lo he explicado, está constituido, ¿verdad?, relacionado con el apego, la regulación de las emociones y todo lo que tiene que ver con los sentimientos, el pensamiento abstracto. Cerrando, entonces, también hablamos del neurólogo, ¿verdad?, el neurocientífico Paul MacLeay. Paul MacLeay, por supuesto, desarrolló las 3 partes del cerebro que tienen que ver con el cerebro límbico. Allí me quiero detener un momentico, porque el cerebro límbico, neocortés y el reptiliano. Pero entonces, lo que me quiero detener es en el cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano tiene que ver con el pensamiento reactivo, ese pensamiento reactivo, reaccionario, que todo lo tenemos muy cultivado y potenciado. Por otra parte, el cerebro límbico, que tiene que ver con la afectividad, con el sentimiento, con el apego, también debemos aprender a autorregular nuestras emociones. Y la neocorteza cerebral, lógicamente, allí almacenamos la mayoría de nuestros procesos, influenciados, por supuesto, con las otras áreas del cerebro. Asimismo, la neocorteza cerebral nos permite, ¿verdad?, ese razonamiento del sapiens sapiens. Muy bien. Y también quiero que recuerden, lo aprendido en esta semana son las inteligencias múltiples, como la pueden observar allí en pantalla. Y me gusta muchísimo este tipo de inteligencia, ¿verdad?, de Gardner, por lo siguiente: hay una inteligencia visual espacial que ya todos lo tenemos porque todos nos ubicamos. Incluso hay mucha gente que dice, pero ¿por qué yo soy tan despistado? Bueno, soy despistado porque precisamente no presto atención a los detalles. El otro es la inteligencia naturalista, que debemos cultivarla, amarla, y porque nosotros estamos compartiendo, jóvenes, un templo sagrado, y ese templo sagrado nos grita, nos hace grito desde el dolor de las raíces de la madre naturaleza, que le hemos causado mucho daño con nuestra contaminación ambiental. Y también una inteligencia que me gusta mucho, ¿verdad?, que la ha desarrollado muchísimo la escuela, es la inteligencia lógico-matemática, porque todas las inteligencias son importantes, jóvenes, porque cuando usted va al supermercado, usted tiene que saber, ¿verdad?, debe saber aplicar un proceso lógico de matemática para saber cuánto va a cancelar. Igualmente, esa inteligencia lingüística, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con nuestra forma, porque así como nosotros, jóvenes, miren, ese contenido lingüístico nos expresamos, lógicamente les puedo decir otra cosa: en ese contenido lingüístico también decimos quién somos nosotros realmente, porque una persona vulgar, ¿verdad?, una persona que se queja, se queja y se queja, ¿qué cree usted con qué se está manejando? ¿Con qué tipo de estado emocional se está manejando? Y allí me quiero detener un momentico.
Porque en esa inteligencia lingüística que tiene mucho que ver con nosotros, desde ese estado emocional nosotros podemos expresar muchas cosas y por eso es que debemos aprender a autorregular nuestras emociones. Asimismo tenemos la inteligencia musical. La música pone colorido en nuestra vida. La música nos hace ver un mundo diferente. Por eso es que la música es la sintonía del amor, porque en la música es la sintonía del amor, pero también del desamor. Y desde ese estado emocional también los artistas van creando, ¿verdad? Esa música rockera o esa música terrorista o esa música armoniosa, y por eso es que para desarrollar la inteligencia musical nada que ver con esa música de letra como el reggaetón. No es que sea malo, porque el reggaetón tiene muchas cosas buenas, nos hace divertir, reír, pero para desarrollar la inteligencia musical tenemos que escuchar música instrumental y lógicamente muchos mantras que nos conectan con nuestra espiritualidad. También les puedo decir, mis estimadísimos estudiantes, que la inteligencia kinestésica, ¿verdad? De movimiento, de olor, de tocar y por supuesto esa comunicación de la inteligencia corporal tiene que ver mucho con nuestro lenguaje no verbal, y por eso es que cuando estamos en un estado emocional alterado, la gente sabe porque nos los observa mediante nuestra proyección corporal, ¿verdad? En ese cuerpo, y lógicamente tenemos que aprender a desarrollar la inteligencia kinestésica y corporal, es decir, tocar, oler, saborear, manipular, entre otras. Así también tenemos la inteligencia intrapersonal y solo lo aprendemos a potenciar, a cultivar cuando desarrollamos nuestro aprendizaje personal. Y aquí cuando salga nuestro libro de lo que es de verdad, cuando lo lean, yo sí les voy a decir que va a haber un cambio muy importante en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque allí yo hablo de la inteligencia personal, pero también hablo de la inteligencia que tiene que ver con esa inteligencia intrapersonal en una comunicación conmigo mismo 24/7 mediante un aprendizaje personal para transformar el observador limitado que estamos acostumbrados a hacer y por supuesto explayar la memoria selectiva y lógicamente construir un mundo rosado que es tan importante. ¿Y qué es el mundo rosado? Es la construcción de unas nuevas personas que nosotros le llamamos los supergalácticos, en esos supergalácticos que están desplazándose siempre en bondad, en compasión, en acciones virtuosas, y todo eso lo da el aprendizaje personal para desarrollar la inteligencia intrapersonal. ¿Y por qué les hablo del libro? Porque va a tener muchos ejercicios reflexivos que nos va a permitir, en vez de tener una comunicación unidireccional, va a tener una comunicación dialéctica, reflexiva, pero aplicando muchos ejercicios que le permite de una u otra forma conocerse, ¿verdad? Transformar los sucesos que ya han perdido vigencia y, por supuesto, generar un nuevo aprendizaje, que es el aprendizaje generativo, y, lógicamente, en ese aprendizaje generativo transformador, usted será ya un observador multidimensional para ver la realidad desde un ángulo rosado, incluyendo, ¿verdad?, la polarización e integrarse en un mundo en acciones virtuosas. Y para finalizar, jóvenes, y cerrar con esta clase, entonces, la inteligencia interpersonal tiene mucho que ver con la socialización, pero a partir de una comunicación, ¿verdad?, asertiva, que esa palabra está ya subrayada, en una comunicación para entendernos, no entendernos o malentendernos, y por supuesto, en un ángulo de aplicación de valores humanos, como nos ha caracterizado en unos valores de compasión, de solidaridad, respeto a las desigualdades y, por supuesto, a esa comunicación de polarización, porque si hacemos empatía solo con aquello que nos refleja nuestras neuronas espejo, entonces de una u otra manera no estamos siendo eficientes, porque nosotros tenemos que relacionarnos con lo desigual para poder encontrar esa empatía con lo que no nos gusta. Y cuando no nos gusta el otro es porque dentro de nosotros hemos guardado algunas experiencias que de una u otra manera
están marcándonos, ¿verdad? Para ver lo desagradable en las otras personas. Bueno, jóvenes, les dejo este tipo de inteligencia para que comiencen a analizarse, revisar con cuáles usted se desplaza más y por qué se está desplazando a partir de algunas inteligencias y no hacia la totalidad de las inteligencias múltiples. Jóvenes, llegó la hora de despedirnos, no sin antes decirles y agradecerles por su atención y desearles, ¿verdad?, que la energía de la prosperidad y de la expansión se multiplique cada día más en nuestras vidas. Así pues, para nosotros, tu futuro y la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Muchísimas gracias. Hasta pronto.